Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar y que se encuentran desde ya conectados en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y sean bienvenidos a este nuevo webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel, así como los proyectos de investigación y conservación de su biodiversidad en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor Iván Díaz Romero, que nos acompaña desde Chile, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Avances en los estudios del dosel del bosque chileno, síntesis de los últimos 10 años. Iván es biólogo de la Universidad de Chile con magíster en ciencias, mención de ecología de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en ecología y conservación de vida silvestre de la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Desde siempre ha tenido una vocación naturalista y por los estudios de campo empezó con el tema del dosel como parte de su tesis de doctorado, donde estudió los vínculos entre las epífitas, los insectos y las aves. Actualmente Iván es profesor asociado en el Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. Después de esta pequeña presentación, me gustaría saludar a nuestro expositor. Iván, ¿cómo estás? Hola Felipe, muchas gracias. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todos aquí muy contentos de tenerte hoy y de antemano agradecerte por tu tiempo y por tu interés en colaborarnos con esta excelente presentación. Bueno, espero que les guste. Así que, Ok, genial. eh, ¿Cómo tú están me las dices. cosas en Chile ahora? Bueno, ahí estamos todos encerraditos en casa. Hay algunos intentos de volver. Estamos con el tema de la pandemia, con varios temas sociales. Pero bueno, hay que echarle para adelante, como dicen en el campo acá, y hay que mantener las cosas andando y hacer que todo funcione para mejor. Ah, excelente, Iván. Así que de acá estamos bien. Ah, ok, muchas gracias por tu colaboración y por tu tiempo. Antes de darte paso y de darle paso a tu presentación, quiero recordarle a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión en vivo que pueden dejar todas sus preguntas, sugerencias o inquietudes en la sección de comentarios de Facebook. Al final de la presentación transmitiremos a Iván estas preguntas y él con mucho gusto las responderá. Entonces, no siendo más, los dejo en compañía de nuestro expositor. Iván, adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a compartir la pantalla. Y acá está. Compartir. Ahí sí, ahí sí. Bueno, primero que nada, les agradezco a todos a los auditores por su presencia. Esperemos que esto les interese, les guste. Yo les voy a contar un poquito primero de cómo es el bosque chileno, para dar una pequeña introducción, luego de qué es lo que hemos estado estudiando en el dosel y cómo empezó esto. Y de ahí voy a tratar de no latearlos mucho con resultados, van a ver algunos gráficos, puse hartas fotitos, así que espero que entretenerlos y que por otro lado quede todo más o menos claro. Cualquier cosa, bueno, ahí habrá un momento para aclarar las dudas. Primero que nada, esta es una imagen del bosque chileno, este es un bosque templado, porque se ubica en el hemisferio sur. Este es un mapita del mundo. Aquí está Sudamérica. Y si uno hace las líneas entre los trópicos, vemos que gran parte del mundo y gran parte de Sudamérica es tropical. Pero aquí, en esta zona, al oeste de los Andes, hay una zona de bosque nativo, que es bosque templado, em, y hacia acá no está solamente el Océano Pacífico. Entonces, este es un bosque. Primero, hay bastante poca tierra en el hemisferio sur y estos sectores reciben lluvias del Pacífico, que lo hace un sistema que recibe poca contaminación por parte de las precipitaciones. Acá en el hemisferio norte hay bastantes núcleos industrializados por todos lados. ¿No?
Aquí, si uno me acerca un poquito más a Sudamérica, vemos que además está la gran cordillera de los Andes, que corre de norte a sur hasta el extremo austral, y esta parte verdecita que está acá, desde el extremo austral hasta más o menos hasta los 35, 36 grados, es el bosque templado chileno. Un acercamiento. Y este bosque tiene es muy diferente de los bosques templados del hemisferio norte porque tiene una historia muy diferente. Si nos remontamos a millones de años atrás, vemos que los continentes del hemisferio sur, como Sudamérica, África, Antártica, estaban separados de gran parte de los continentes del hemisferio norte, ya casi 200 millones de años atrás. Eh, por mucho tiempo, Sudamérica, Australia, África estuvieron juntos y bueno, después se separaron los continentes y además después vino en los últimos millones, en el último periodo en el Cuaternario, vinieron varias eras glaciales, de las cuales todos hemos conocido, y estas eras glaciales dejaron en el sur de Sudamérica, en el sur de Chile y oeste de Argentina, una huella muy grande. Este es un mapa de Chile central, Chile sur, y esto es el límite del glacial durante el último máximo glacial. Y vemos que gran parte del territorio chileno y argentino estuvo cubierto por hielo. Eso hizo que el bosque nativo quedara reducido a una pequeña extensión, ¿no? Y en resumen, por la cordillera de los Andes, por las zonas áridas, que bueno, falta mencionarla, pero y por esta historia, tenemos un bosque con muchos endemismos. ¿M? Estos son los grupos de plantas que hay en Chile y el oeste de Argentina. Un 34% de todas las plantas son endémicas y un 25% son compartidos con otros bosques de Sudamérica, o sea, el resto de Sudamérica es tropical. Esto significa que este es un bosque templado con una fuerte influencia histórica tropical. Y hay otro porcentaje importante, un 38% compartido con Australia y Nueva Zelanda. O sea, hay relaciones por esta deriva de los continentes que están como muy lejos, con plantas emparentadas en Australia y Nueva Zelanda, y plantas emparentadas en otros bosques de Sudamérica que son principalmente tropicales. Y con una zona de gran riqueza, producto de la huella glacial, en este pequeño rango latitudinal de 4 grados, de los 36 a los 40 grados sur. Eso significa que eh, estos ecosistemas, por un lado, están al oeste de los Andes, que me faltó aclararlo un poquito más, y son una isla porque estamos aislados del resto de Sudamérica por cordilleras y desiertos, y además sujeto a varios cataclismos en el pasado. Actualmente se considera que este lugar es un punto caliente de biodiversidad por sus especies endémicas, siendo de alta prioridad para la conservación. No hay muchas especies, pero sí hay muchos géneros y muchas familias, y bueno, en los tiempos modernos ha habido una gran reducción de los bosques, esto es una reconstrucción de las áreas forestadas hacia el año 1500, y esto es un trabajo que se hizo en el 97, que muestra que gran parte de lo que no es cordillera, lo que es valle, en el caso chileno, y esto es cordillera costa, está transformado en agricultura. Esto es una imagen satelital. Yo estoy aquí en Valdivia, esto como a los 40 grados de latitud sur. Esta es la cordillera de los Andes. Hacia acá está el sur, hacia acá está la isla de Chiloé. Y vemos que quedan pequeños fragmentos de bosque en la zona costera y principalmente en los Andes. Y las huellas glaciales están por todos lados. Estos son grandes lagos que están en el sur de Chile, que son las huellas del glacial que avanzó desde la cordillera hacia el sur. Lo mismo que estos lagos que están en el lado argentino, que también son huellas de antiguos glaciales. Y bueno, en estos ecosistemas están dominados por plantas siempre verdes, con muchas enredaderas, muchas epífitas, muchas plantas con flores. Esto es un bosque tropical que quedó encerrado en un clima frío y donde hubieron muchas extinciones y muy pocos sobrevivientes. Y arriba de este bosque, ups, ahí arriba, hay otro bosque. Como un contexto general, les voy a hablar de la biodiversidad. Y hay un esquema que a mí me gusta mucho, que la idea original parte con Franklin, que después la modificó Noss, y esto yo se lo saqué a Rossi, que también lo modificó de Noss, quien lo modificó de Franklin, que piensa en la biodiversidad como unos vínculos entre lo que es la composición, la estructura y la función. La idea original de Franklin es la más sencilla, es que en ecosistemas a una cierta escala tienen una estructura. Por ejemplo, los árboles grandes, antiguos, son un componente estructural. Y este componente estructural está vinculado a una composición de especies.
plantas, animales, insectos, y estos dos elementos juntos resultan en las funciones que hacen los ecosistemas, con el que hace un bosque, em, la fijación de nutrientes, el ciclaje de nutrientes, la absorción de carbono. La hacen estos elementos de la biodiversidad vinculados. También sabemos lo siguiente, en el dosel de los bosques es el lugar donde el bosque interactúa con la atmósfera y es el lugar de intercambio gaseoso, es un estrato vertical de 30 metros, es un hábitat para muchas especies y además es uno de los ambientes más diversos y menos explorados. Y en particular el bosque chileno era muy poco explorado. Yo el primer árbol acá lo subí el año 2005 cuando inicié mi tesis de doctorado y antes de eso había un solo estudio publicado por investigadores de Estados Unidos que habían venido a estudiar un árbol en particular, un árbol bien carismático, una conífera, de las pocas que hay acá, el alerce, y habían hecho un estudio describiendo lo que había en los alerces. Y, y sin embargo, el bosque chileno es mucho más que los alerces. Entonces nosotros, bueno, yo partí, de ahí armamos un equipo de trabajo y partimos con una pregunta general dentro de este esquema, que es, ¿cuál es la relación entre la estructura provista por estos grandes árboles del bosque, como este es un ulmo, una monimiacia, una eucrifia cordifolia, la composición y las funciones de la biodiversidad? Pensando en este esquema de vínculo entre composición, estructura y función. Esto surge como mi tesis doctoral. Yo sé que hay varios estudiantes y investigadores jóvenes que están pensando en seguir estudiando. Les voy a contar brevemente que esta no fue mi idea de tesis. Yo llegué con otra idea donde mi profesora, Katie Sivin, que a quien quiero y admiro mucho, y quien siempre me apoyó con todas estas ideas, y en el camino me di cuenta que la otra idea no era viable y en eso tuvo que buscar otra idea. Y bueno, un día en una clase se me ocurrió estudiar que podían haber vínculos entre las epífitas y las aves. Y así nació todo esto. Hay muchos errores en el camino, pero bueno, ya voy a poder contar más en detalle. Ahora ya tenemos varios sitios. Partimos primero estudiando aquí, estos sectores en Chiloé, en la punta norte, donde hay un bosque maravilloso, un bosque costero, de tierras bajas. Y acá en el Parque Nacional Chiloé, la flechita indica porque hemos hecho más muestreo aquí que en otros lados. Y luego sumamos otros sitios en Valdivia, un pequeño sitio aquí en Mehuín, en la Isla Mocha, un remanente, varios muestreos acá en la Cordillera de los Andes, en Pucón, y otros poquitos acá en San Pablo. Acá en Pucón, en un parque Bosque Pehuén, hemos hecho varios muestreos. Y recientemente tuvimos una pequeña expedición el año pasado para ver las epífitas acá, en el Cabo de Hornos, en el bosque más austral. Pero bueno, de eso les puedo contar algunas anécdotas, pero pronto vendrán los datos. Estamos todavía analizándolos. Para acceder al dosel tuvimos que aprender a escalar árboles y aprendimos técnicas de escalada de cuerda simple y doble, de arborista. Y bueno, yo conseguí el equipo y así empezamos los primeros estudios con varios amigos asociados. Entre ellos los primeros fueron Anita y Maurice, quienes me ayudaron con toda, en buena parte, Maurice sobre todo. Anita cambió su rumbo en el camino, pero Maurice me acompañó toda la tesis doctoral. Y esta es una imagen de cómo son los bosques costeros que estudiamos. Muy abundantes, muy exuberantes en epífitas vasculares, son árboles siempre verdes. Ujú. Y uno de ellos, de los que más me gusta, es el ulmo. Ujú. Esta es una imagen de un ulmo. Este ulmo aquí en la base tiene 1,3 metros de diámetro. Calculamos que tiene sobre 300 años de edad, quizás sobre 400. Este es un árbol de crecimiento lento, muy denso y siempre verde, que da flores. Y bueno, esto que baja aquí son raíces de un árbol hemiepífito y ya cuando empieza la copa hay una explosión de plantas. Una bromelia, esta es una sola especie de bromeliácea que densamente cubre los árboles. Este es el árbol hemiepífito, el sauco del diablo, y muchos líquenes, musgos, generiáceas, helechos, que son himerofiláceas por todos lados. Es bastante exuberante esta especie. Los primeros hornos que estudiamos fueron dos y encontramos una gran riqueza de plantas, ¿no?
15 especies de helechos, de tridiófitos, 7 especies de plantas con flor y como 36 taxas entre géneros y especies de briófitas, hepáticas y líquenes. Comparado con el trópico son pocos, pero acá no es mucha la riqueza de especies. Ups, perdón. Esto es como el 30% de los helechos que hay en la zona, el 50% de las plantas, eso es una proporción bastante. Esto es el 70% de los helechos que habían en el bosque, de la que hay arriba. Otra de las personas que nos ha acompañado es Daniela Mellado, que aquí puse su fotito para que la conozcan, y que ahora sigue estudiando su helecho, está haciendo un doctorado. Y otro de nuestros amigos, Ricardo Moreno, ambos amantes de las plantas, y con ellos hemos hecho varios estudios de plantas también. En estos sitios de estudios hemos mostrado, ya no recuerdo bien cuántos árboles, este es un trabajo que tenemos en preparación, el roble, el ulmo que les mostré recién, y hemos encontrado que toda esta riqueza de plantas se relaciona con el diámetro y probablemente con la edad del árbol. En el roble es muy claro, mientras más grande el árbol, más plantas vasculares. En el ulmo pasa lo mismo, mientras más grande el árbol, más plantas vasculares. Y lo mismo pasa con el coihue, notáfagos oblicua, Don Belli, perdón, y otras especies más. Y también en muchos de estos árboles encontramos no solo plantas, sino también otra estructura abundante que son los suelos arbóreos, o suelos epífitos, como lo dice en lo del 2006, que es esto de la rama del árbol, y aquí hay una gran acumulación de materia orgánica. Ep- Está la epífita encima y estas epífitas acumulan, acumulan, acumulan materia orgánica, y esta materia orgánica retiene agua, es hogar de muchos invertebrados, aquí hay descomposición, hay carbono acumulado, hay ciclaje de nutrientes, y al parecer las mismas plantas, como estos helechitos, forman redes y acumulan esta materia orgánica. Lo mismo pasa con la fascicularia bicolor, que es la bromelia que tenemos en este bosque, que es como un canasto que captura hojarasca. Aquí tenemos también una imagen de cómo se ve este cojín de materia orgánica. Nosotros mostramos 3 árboles en Chiloé y estimamos de un modo bastante difícil la biomasa seca, cuánta biomasa había, y encontramos que 2 ulmos tenían 134, alrededor de 140, 130 kilos de material epífito. Estos pesos frescos son como 500 kilos de peso fresco. Y otra especie, un olivillo, una toxicacia endémica, rangos similares. Y de todo ese material, 70 a 73% de este suelo epífito, detritus. Otra parte importante es la bromelia y otro porcentaje menor son ahí musgos y, y honguitos y otras plantas, ¿no? Perdón, musgos y helechos. Y también hay un hemipífito que no está en este cuento, no está en estos cálculos, que es bastante grande, ¿no? Las epífitas son muy abundantes hasta la parte más alta, estas son 22 metros arriba de un olivillo, y vemos que esto, para que te haga una idea, es la capa de epífitas y suelo epífito, y la otra mitad es la rama. Es muy abundante y esto, como varios de lo que hemos estudiado, esto no se ve desde el suelo. Esto es una estimación de la biomasa epífita, así en peso, eh, eh, cuántos kilos habrían en los árboles en distintos tamaños, y vemos que a medida que aumenta el tamaño del árbol, aumenta la biomasa epífita. Esto está en escala logarítmica. Esto fue un muestreo rápido que hicimos. Y esto es como se ve más o menos uno de estos ejemplares, ¿no? Tienen un hemiepífito de un árbol, por lo general, que les crece desde arriba, lanza su raíz hacia el suelo y se establece en el suelo. Este árbol pesa como 1 tonelada, em, pero no está en los otros cálculos, por eso se los cuento. Y además tenemos una abundante cobertura de estas bromelias, más todas las otras especies de árboles, de plantas. También hemos mostrado bosques andinos, y los bosques andinos son un poco diferentes, no tienen tantas epífitas, pero tienen muchas. Aquí hay nieve, hay mucho más material muerto. Ahí hay alguien colgando, uno de los muestreadores, y tiene muchas plantas no vasculares, ¿no? Esta es una imagen desde el dosel de un bosque andino, de la cordillera de los Andes, cerca del límite arbóreo. Y ahí hemos encontrado gran riqueza de vasculares, de donde no vasculares, como estos mojitos, fruyania, sigodón. Y bueno, Daniela Mellado,
vimos las fotos ya junto con Ricardo y varios más. Hemos publicado este artículo en donde vemos que todas estas especies son especies no vasculares y esta su abundancia relativa a distintas alturas de distintos árboles. En el coigüe, un árbol de la cordillera de los Andes, Nothofagus obliqua. Y vemos la misma gran cantidad de especies y cobertura en distintos estratos. Algunos están arriba y otros están distribuidos en todo el perfil vertical. Y estos principalmente en la parte alta. Hemos encontrado también que esta bromelia, que parecía acumular hojarasca, efectivamente lo hace. Gabriel Ortega, quien también es uno de los miembros de nuestro equipo, ha encontrado que efectivamente esta especie es un acumulador de hojarasca y por lo tanto acumula, crea suelo epífito y crea condiciones que facilitan la vida tanto de plantas como de invertebrados, siendo un ingeniero ecosistémico. Y este es el primer caso de ingeniería ecosistémica documentada en el dosel hasta donde nosotros sabemos. Entonces estas plantas son muy importantes. Y también Gabriel ha encontrado que están presentes en los árboles que tienen más de 100 años. O sea, es una característica de los bosques antiguos, no de los bosques jóvenes. Bueno, de ahí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de los árboles con epífitas sobre la biodiversidad en general? La consecuencia de toda esta exuberancia. En bosques costeros hay una consecuencia clara. El tejido verde del árbol y el tejido verde epifítico es comparable. Esta es la biomasa en azul, y estos son 3 árboles, y esto es la masa seca, el peso, y en azulito está la biomasa del follaje del árbol, y en este otro color está la biomasa del follaje epífito. Esto nos muestra que en estos 2 árboles el follaje epífito es tan abundante como el follaje del árbol. Y aquí, bueno, esta otra especie es un poco más abundante el follaje del árbol, pero esto es es importante. No sabemos, por ejemplo, cuánto carbono está acumulando el follaje epífito. Generalmente las estimaciones apuntan a los follajes de los árboles. Hemos, hemos inventado varios elementos para estudiar esta biodiversidad. Esta es una trampa para insectos que pusimos en el dosel, fabricada con ayuda de alguien muy habiloso, mi tío, y con la ayuda de Maurice y la Anita, que las montamos, las fabricamos y las colocamos en la copa de los árboles. Y estas son 2 mallas con 2 embudos. Aquí los insectos vuelan, chocan y van hacia arriba y caen en este frasco, o van hacia abajo y caen en este otro frasco. ¿Mm? Junto con otras trampas que pusimos en las epífitas, embudos, etcétera. Y con ello vimos qué invertebrados habían. Y tenemos varios resultados interesantes. Pudimos separar los invertebrados que están en la copa del árbol, principalmente en el follaje y alrededores, de los que están directamente en el material epífito. Y encontramos que los que están en el material epífito son mucho más abundantes, pero los grupos son diferentes, ¿no? En el material epífito hay muchos depredadores, arácnidos y miriápodos, muchos. Y en la copa también hay arácnidos, pero en abundancia y en biomasa son mucho más los que están en las epífitas. También encontramos muchos detritívoros en las epífitas, hay muchos comedores de materia muerta. Los herbívoros se concentraban en el follaje del árbol y otros grupos también. Son, en las epífitas básicamente hay detritívoros y depredadores y unos cuantos otros grupos, y en el follaje hay omnívoros, algunos carnívoros, algunos depredadores y algunos herbívoros. Además, estos en el material epífito son mucho más abundantes, entonces esto nos sugiere que en la epífita mantienen muchos depredadores en la copa, ¿no? Muchos depredadores. También hemos visto qué pasa con otros grupos animales, ¿no? Aquí está mi amigo Maurice, que inventó un columpio, lo inventó él, muy práctico, que uno puede llevar en la mochila, hacerlo en la casa, colgarlo de una sola cuerda, este se cuelga de una sola cuerda, y desde él, siempre amarradito al árbol, por supuesto, uno puede quedar colgando, darse vuelta en 360 grados y desde las copas hacer observaciones de la fauna. Aquí les dejé la cita, por si a alguien le interesa, porque esto fue muy barato y muy fácil de hacer y muy práctico, muy útil para nosotros. Y con ello, junto con Andrea, que también nos ayudó bastante tiempo,
pudimos estudiar las aves en las copas y ver si las aves visitan más los árboles que tienen epífitas o los árboles que no tienen epífitas. Este es un manuscrito que tenemos en preparación, que ya me lo han rechazado un par de veces, pero la tercera es la vencida, ahora sí me lo aceptan. Y bueno, lo que sí encontramos es que las aves, en azul están los árboles con epífitas y en rojo los árboles que son sin epífitas, y estos son 14 meses, de diciembre a abril em, del 2007, del 2006 al 2007. Y encontramos que las aves visitan efectivamente más los árboles con epífitas que los árboles sin epífitas. Entonces hay un efecto sobre las aves, pero sobre la visita, no sobre la riqueza. Entonces, con este primer estudio, en resumen, hemos encontrado que estos grandes árboles efectivamente son los grandes árboles, mientras más grandes los que tienen más epífitas, y mientras más epífitas tienen, mantienen suelos arbóreos, esto mantiene invertebrados y aves, y probablemente hay un vínculo entre los invertebrados y las aves, ya que muchas de las aves se alimentan de invertebrados, de los que encontramos. Y probablemente hay algún tipo de vínculo entre las aves y los grandes árboles, como la dispersión, o quizás otros vínculos, ¿sí? Por lo tanto, estos grandes árboles sabemos que son un elemento muy importante para mantener a los bosques. Hemos explorado otras líneas también, junto con Cecilia Smith, estuvimos explorando la polinización, cómo son los polinizadores que están arriba en la copa, en el ulmo, estas son las flores de ulmo, esto es un abejorro nativo muy importante, y encontramos que los polinizadores de arriba son un ensamble diferente de los polinizadores que uno encuentra en, fuera del bosque nativo o abajo, y sobre todo fuera. Aquí dominan algunos himenópteros como este abejorro y muchos dípteros, muchas moscas. También junto con Natalia y Paz hemos estado buscando entender la biología del sauco del árbol hemiepífito, pero hoy todavía tenemos algunos datos que analizar, pero les puedo contar que este hemiepífito no le hace daño al árbol, al contrario de lo que se cree. No es una planta negativa, por lo menos la que tenemos acá en Chile. De hecho, crece a la sombra de los árboles. Y también hemos instalado plots para el monitoreo de la vegetación en el largo plazo, tanto en el suelo como en el dosel. Y, y hemos explorado un método para medir la temperatura y la humedad de las copas, que fue bastante difícil, que también estamos viendo cómo analizarlo, buscando alguna colaboración, porque tiramos una línea entre dos árboles a 36 metros de distancia uno del otro, y desde ahí líneas paralelas con sensores de temperatura y humedad separados cada 6 metros, entre los 0, los 6, los 12, los 18 y los 24 metros de altura. Y esta fue la instalación de las líneas, allá está de un árbol a otro, y lo instalamos desde arriba hacia abajo. Ahí, ahí pusimos las líneas con unas poleas, cosa que uno pueda subir y bajar los sensores desde arriba, desde abajo sin tener que subir y tenerlos todos aquí distantes. Este en el bosque andino, estos puntitos blancos que se ven aquí, es nieve, por si acaso. La dificultad del terreno, en algunos lugares son los mosquitos, acá es el frío, es la nieve. Y más recientemente, junto con los muchachos, aquí está Javier Godoy, hemos iniciado un nuevo tipo de estudio que es el de estudiar la fauna, no solo la ave, sino que la fauna en general, porque no sabíamos nada de la fauna que anda aquí arriba. De hecho, se pensaba que además de las aves no habían animales arbóreos en Chile. Y aquí está Javier instalando una trampa cámara, y aquí la tenemos instalada en un instrumento sofisticado, una escuadra de metal con otro invento para que no se caiga. Y estas trampas cámaras nos dieron muy buenos resultados. Han aparecido lagartijas y de hecho hemos encontrado reptiles arbóreos, que esta lagartija, una pequeña lagartija que existe en el sur, Liolaemus pictus, anida y tiene sus madrigueras, tiene sus crías, tiene todo arriba, en las grietas, en las ramas muertas. Las ramas muertas son muy importantes para este y otros animales. Ahí está la lagartijita tomando sol, ahí se ve, a 25 metros, 24 metros de altura.
Este es un peuquito, una rapaz también que llegó con estas primeras exploraciones. La primera pusimos un poquito de cebo, en la siguiente lo hicimos sin cebo, un carpintero magallánico, un carpintero negro, carpintero gigante, también mirando la trampa cámara. Y esto ha sido una de las cosas interesantes que hemos encontrado. Este es el monito del monte, un animal, un marsupial muy antiguo, emparentado con los marsupiales de Australia. Tiene bolsita marsupial, no está emparentado con los marsupiales con el resto de los marsupiales sudamericanos. Un frugívoro que dispersa las semillas de muchas plantas, especialmente de las epífitas, y además es un insectívoro muy voraz. Y se conocía solamente en el sotobosque. De hecho, se pensaba que este animalito estaba asociado al sotobosque y a los bambús que dominan el sotobosque. Sin embargo, con las trampas cámaras lo encontramos primero hasta los 25 metros y ahora lo hemos encontrado hasta los 32 metros de altura. Y ahí está entrando en esa cavidad. Esto está cerca de los 30 metros, esta foto. Y este es el primer registro de un animal arbóreo, de un mamífero arbóreo en Chile. Aquí está Brian junto a Javier instalando un segundo set de estudios que hicimos con las trampas cámaras en el bosque andino. Ahí se ve el sotobosque de bambú y más o menos como la estructura general. Y también está Felipe, que nos ha ayudado con todos estos estudios en los bosques andinos y en varios otros bosques más. Y en este sitio, el Bosque Pehuen, el Parque Bosque Pehuen, un parque que está como a los 38 grados latitud sur, instalamos un estudio que nos ha tomado bastante esfuerzo, que fue definir al azar 80 puntos, escoger 64 lugares y en esos 64 puntos poner una trampa cámara independiente de la otra para hacer usar modelos de ocupación de hábitat y poner una trampa en el suelo, en el sotobosque, en el dosel medio, alrededor de los 12 metros y en el dosel alto, hasta los 32 metros de altura. Aquí está la trampa cámara. Y esos resultados ya los estamos analizando. Esto es parte del modelo de ocupación, los resultados, pero no los voy a latear con esto. Les voy a contar que hay dos especies que son netamente arborícolas y una de ellas es el monito del monte, efectivamente. Este animal no usa el suelo, muy raro, y efectivamente se mueve por todos lados por el perfil vertical y, y además encontramos otra cosa muy interesante. Tenemos más fotos de monitos del monte que de aves, lo cual nos hace preguntarnos entonces, ¿este animal tendrá funciones muy importantes? Ya sabemos que es un importante dispersor de semillas. Quisiéramos saber si tiene un importante rol en la depredación de insectos, quizás, pero sabemos que es mucho más abundante y probablemente es importante de lo que se conocía, además de ser un fósil viviente. Recientemente hemos empezado otra exploración junto sobre ¿cómo se llama? Los honguitos que hay en el dosel del bosque. Estas son muestras que sacamos también de este suelo epífito en el dosel. Y, y con esto perdón, me olvidé mencionar a Esteban, mi agradecimiento para Esteban, ya estaba a punto de pasar de largo. Y con esto quería contarles que básicamente con estos estudios hemos estado tratando de entender cómo son efectivamente los vínculos y ya tenemos mucha evidencia que muestra la importancia de los árboles centenarios como un elemento estructural importante, no reemplazable de los bosques nativos. Los bosques antiguos están hechos de estos árboles de 100, 200, 300, 400 o más años, y las epífitas que llegan a ellos llegan con el tiempo, con la edad, con estos 100 o 200, 300, 400 años. Y todo esto, toda esta estructura que es centenaria, justamente mantiene una gran diversidad biológica, de plantas, de insectos, de animales, de fauna, más de la que pensábamos. Y eso nos lleva a preguntas funcionales. ¿Cuáles son las consecuencias de estos dos vínculos? Por ejemplo, la descomposición y los nutrientes. Hay estudios, tenemos algunos datos acá,
Y también hay estudios en bosque de otro lado del mundo que muestran fijación de nitrógeno y aporte de nutrientes de todo el material epífito que está en el bosque, ¿no? Sabemos que hay muchos descomponedores, ya Esteban con su estudio está contando muchos hongos. Sabemos que hay dispersión de semillas, ¿no? Con el monito del monte, con aves. Ya sabemos que el ensamble de polinizadores cambia y hay una diversidad nueva de polinizadores. Pero ¿cuánto? ¿Qué más? ¿Cuán importante? ¿Cómo es la red? ¿Qué sabemos de la depredación? Tenemos muchos insectos depredadores, tenemos aves depredadoras, tenemos al monito del monte, un pequeño mamífero, tenemos lagartijas arriba eh, que están comiendo. Tiene que haber muchos insectos ahí arriba. ¿De qué se alimentan esos insectos? ¿Cuál es la base de la cadena trófica? ¿Será el detritus? ¿Será el material leñoso muerto? ¿Será el follaje? Todo indica que el follaje no es suficiente, ¿no? Y bueno, con estas preguntas abiertas, quería dejarlos y contarles por último, lo último que estamos haciendo con más gente es tratar de vincular la importancia de los árboles antiguos con los elementos que quedan en la ciudad, con lo que llamamos árboles patrimoniales. Que acá en Valdivia quedan algunos árboles nativos y otros no nativos, antiguos en la ciudad. Este es un roble endémico del roble chileno, lleno de esta fascicularia que sabemos ya que es una especie muy importante, y otras plantas. Un remanente de 350 años de edad que quedó en un batejón central en un barrio, con la herida de cuando este lugar fue transformado en campo agrícola. Esta es la muestra que le sacamos de su fechado. ¿Mm? Y también hemos encontrado seres mitológicos. Este es una suerte de duende que vive en el bosque chileno según la tradición local. Y una vez lo vimos colgando de un árbol. ¿Mm? Nos dimos cuenta que en el bosque antiguo vive este ser. Ahí está, ahí se los dejo. ¿Mm? Y en compañía de él, quisiera ya cerrar esta presentación. Espero les haya gustado, haya podido compartir un poquito y que podamos empezar con las preguntas. Muchas gracias. Y, y a ver si Felipe, creo que estuve bien en el tiempo, me parece. Sí, Sí, no, perfecto, súper, estuvo bien en el tiempo, parece. Sí. no hay ningún problema, perfecto. Muchas gracias. Excelente, pues, ver y conocer todos esos aportes que están haciendo desde ahora en Chile y pues qué bueno que han comenzado con todo ese trabajo. Eh, Quería preguntarte un poco sobre cómo ha sido el proceso del aprendizaje en cuanto al tema de la trepa y el acceso al dosel. Tú me contabas que habías tomado alguna capacitación en Panamá, pero de ahí en adelante, ¿tú llevaste esos elementos a tus estudiantes o han constantemente seguido con otras capacitaciones, cosas así? Y como que nos contaras un poco cómo se maneja este tema de ascenso al dosel con los investigadores en Chile. No, mira, te cuento que esta idea nació, como les mencioné brevemente, mientras yo estaba buscando un tema de tesis en Estados Unidos, porque la idea original con la que partí no funcionó. Y bueno, eso es normal. A mí, a muchos de nuestros amigos han tenido que cambiar sus temas una, dos, tres o cuatro veces porque es así. El proceso creativo es así. Hay una cosa que rara vez nos enseñan en la universidad, que son todas las fallas que hay antes. Generalmente uno ve los ejemplos del libro, los perfectos, no todos los errores, todos los baches, todas las dificultades. Entonces a mí se me ocurrió una idea en una clase, y fue como un chispazo. Vi los árboles, las epífitas y los pájaros y dije, esto quiero estudiar. Y de ahí empezamos. Y por supuesto, le presenté la idea a mi profesora, a ella le encantó, siempre me dijo, dale nomás, el docencia es muy importante, etcétera. Y empezamos a buscar financiamiento, me lo rechazaron de muchas fuentes hasta que por fin, como en al octavo intento me lo aceptaron. Y, y de ahí ya empezó una cadena, y pero había que aprender a subir. ¿Dónde aprendimos? ¿Cómo? ¿Quién enseña? Busqué cursos en Estados Unidos, salían carísimos, así 2 días
un día llegando y otro día yéndose, o sea, serían $500. Y yo dije, no, en 2 días no voy a aprender esto así, y por $500. Y buscando, buscando, encontré una organización. Bueno, tenía un amigo que era parte de esa organización en Panamá, el Instituto de Estudios Tropicales y Conservación, una pequeña ONG, que daba un curso de ecología tropical con un curso de escalada de árboles, que lo daba un escalador, no lo daba un biólogo, sino que él era un arborista y había explorado cuevas, había explorado montañas y se dedicaba ahora a los árboles. Tenía 64 años cuando lo conocí. Y él fue nuestro profesor, estuvimos un mes, día por medio, cada 2 días yendo a escalar. Y después yo volví a Estados Unidos y cuando conseguí el financiamiento me fui a Chile y ahí me llevé el equipo de arborista, que es un equipo particular. No el equipo no son cuerdas de arborista, arneses para árboles, porque uno está mucho rato colgando, no es el equipo de escalada de roca, otras técnicas de cuerda simple y cuerda doble, elementos de ascenso al dosel, y así partí nomás a lo desconocido. Nosotros no sabíamos cómo era el dosel en Chile, nadie sabía. Unos gringuitos que habían subido, pero yo no los conocía. Y en otros árboles que eran diferentes, son estructuralmente muy diferentes. Y cuando empecé a subir, ahí nos dimos cuenta de que la biomasa era mucho mayor de lo que uno imaginaba desde el suelo, mucho mayor, 10 veces mayor. Yo pensé que iba a encontrar 50 kilos, encontré 500 kilos. Pensé que el árbol hemipífito, que alguna vez había visto, era de 10 centímetros de diámetro, no, era de 30 centímetros de diámetro. Todo era mucho más exuberante, más gigante. Pero luego, bueno, se resultaron varios objetivos, otros no. Me contrataron en la Universidad Austral y ahí armamos un laboratorio de estudios del dosel y empecé a tener estudiantes y empecé a enseñarles y así empezamos a crear un grupito, que ahora somos varios de los que ya les mostré las fotos y varios otros que nos han ayudado y que no les mostré y hay mucha gente que nos ha ayudado y que no he podido ponerlo en la presentación, mucha, pero ya tenemos un grupo y hemos podido eh, hacer algunas cosas nuevas y bueno, queremos seguir formando gente y haciendo que esto crezca y ojalá generar vínculos con investigadores de otras partes, con personas de otros lados. Así que nosotros aquí, desde ya le hago un llamado a todos los interesados que podemos colaborar, podemos, eh, vamos a seguir en esto con altibajos como siempre. Ojalá más altos que bajos. Sí, creo que lo que comentas es como una generalidad de lo que tenemos en Sudamérica, ¿no? Ujú. Y Sí. muchos investigadores realmente no conocemos la gran biodiversidad que tenemos en el dosel y básicamente es así como debemos tratar de iniciar con preguntas de investigación que nos lleven a explorar ese nuevo mundo y de alguna manera comenzar a dar respuestas poco a poco a esas preguntas de investigación. Frente a ese tema del laboratorio, eh, pues personalmente me parece que es una iniciativa muy bonita. Yo cuando la conocí me llamó mucho la atención que existía un laboratorio de ecología o de investigación de la biodiversidad del dosel. Más o menos, ¿cuántos estudiantes han pasado por el laboratorio ya, Iván? mm, Unos 20. No todos siguieron el rumbo del dosel, pero sí hemos tenido como 20 estudiantes, más o menos, sí, directamente vinculados a la copa. Y bueno, hay varios ya que siguieron estudios de posgrado en otras partes, algunos están siguiéndolos con nosotros en nuestra universidad. Hay unos que han vuelto recién, y bueno, ahí estamos tratando de armar más cosas. Yo creo que hay otras cosas hay mucho por descubrir y por escribir, no solo a nivel de especies, sino a nivel de procesos, de importancia, a nivel de ya más de teoría, porque no todo está escrito, hay muy poco escrito y mucho viene del hemisferio norte, donde es otro bosque, tienen otra historia. Y el hemisferio sur, donde estamos nosotros, es diferente, es diferente. Tiene similitudes, pero tenemos
la impronta tropical en el hemisferio sur es fuerte y eso lo hace muy diferente. Sí. Nos preguntan sobre un poco de las metodologías para el muestreo de epífitas en la vertical. ¿Solo muestrean la parte alta o comienzan a hacer un muestreo estratificado en cuanto a las epífitas en los bosques? Es un muestreo estratificado. Muestreamos desde el suelo hasta arriba. Y hemos ensayado varios métodos, por eso también te digo que no todo está escrito. Porque, por ejemplo, los muestreos en coníferas son diferentes que las coníferas, un pino o es generalmente un fuste principal, un tronco, con pequeñas ramitas laterales, ¿no? Pero una angiosperma, como las que tenemos en Sudamérica en general, abre una copa gigante, algunas se extienden para todos lados. Entonces un solo eje de muestreo no es suficiente. Nosotros hemos usado principalmente un eje de muestreo, pero también hemos estado usando zonas como bandas, ¿no? Eh, para poder tratar de caracterizar la diversidad general, ¿no? Em, pero eso es desafiante. Los muestreos tienen esa dificultad de que son muestras y uno tiene que tener un compromiso, particularmente en los estudios del dosel, entre cuánto tiempo gastas en un árbol con cuántos árboles muestreas. Uno de los problemas que todos tenemos es el bajo tamaño muestreal, el malvado tamaño muestreal, porque un árbol toma muchas calorías. Entonces, bueno, yo creo que el mejor tipo de muestreo hasta ahora es el como de estratos, define estratos cada 2 metros, parcelas y un estrato asociado. Ok. Y hablando un poco de especies, nos contabas un poco como de aquellas especies que se han registrado, como aquella lagartija que no se conocía y el bonito del monte. Pero aparte de estas dos, ¿han encontrado cosas interesantes, posibles especies nuevas o registros nuevos en el para el dosel? Tenemos una orquídea que no estoy seguro qué orquídea es, pero que efectivamente hay una orquídea que está en el dosel y hace poco encontramos otra plantita que lo que sé es que es una piperácea. El problema es que el mundo de las piperáceas es demasiado grande, pero en el sur de Chile son pocas las piperáceas. Entonces, de ahí tenemos algunas dudas. Sobre insectos e invertebrados, ahí ya se escapa de mis manos. Ahí tenemos muchos bichos guardados todavía en frascos. Em, pero mira, la diversidad que hay acá no es mucha, o sea, no es grande comparada con la de otros países tropicales. Esto es templado, pero son muchos géneros y muchas familias. Sobre todo hay una familia, un género, una especie, una familia, un género, dos especies. Esa es la riqueza. Y sí, bueno, yo creo que vamos a seguir encontrando cosas nuevas con el paso del tiempo. Así que, Sí, bueno, no sé, espero haber respondido, sí. sí, claro, no, genial. Eh, para hablar un poquito más sobre esta especie de mamífero del monito del monte, es una especie que está bajo algún grado de amenaza, es endémico de Chile, no sé, que nos gustaría como nos preguntan un poco más sobre esta especie que es tan carismática. Mira, bueno, se llama monito del monte porque en realidad es un marsupial, es una especie carismática, efectivamente. Es un fósil viviente. Yo tengo un amigo que ha estado estudiando la evolución de esta especie y dice que es muy similar a unos fósiles de marsupial australianos de hace 20 millones de años atrás, y que su origen está en la rama basal de los marsupiales, o sea, es un descendiente de los ancestros, de los más antiguos. Y, y- 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 y bueno, y está en Sudamérica, digamos que el bosque un poquito en Argentina y el resto en Chile. Es un bosque en la parte más al oeste de Argentina y en Chile. El monte como Aló, Iván, es que te perdimos un momento
siglo 40. Aló, hola. No, hemos perdido. Hola, Iván, te perdimos por un momento. Hola, sí, Eh, algo pasó, no, sí, no sí, sé sí. qué, No, me estabas contando que, pues te entendimos que estaba en la base, en la zona más basal de de los los, marsupiales, los sí. marsupiales, sí. Y es arbóreo, entonces el monito del monte no se conocía mucho, era una especie difícil de pillar, difícil de estudiar, no caía en las trampas, la gente tenía registros, hasta hace unos 20 años atrás tenía registros muy escasos del monito del monte. Eh, Juan Luis Ellis, un amigo, empezó a estudiar monito del monte hace varios años y junto con otros se dieron cuenta de cómo trampearlo con otras trampitas en el sotobosque, y de ahí empezaron a estudiarlo más. Y bueno, está considerado como una especie vulnerable hasta donde sé. Y ahora nos hemos dado cuenta de que en realidad está en el perfil vertical completo y hay unos estudios que lo muestran en varios otros tipos de ecosistemas, en bosques perturbados, en bosques secundarios, en riberas de los ríos, pero todavía sigue siendo un animal desconocido porque si está en el perfil vertical completo, significa que muchos de los estudios se han hecho en el sotobosque de un animal que se mueve en un estrato de 30 metros. Entonces, genera muchas preguntas sobre cuál es su abundancia. Sabemos que es muy abundante, hay otros estudios que lo han encontrado a una abundancia alta. Nuestros datos también confirman que la copa es muy abundante, pero ¿qué asociación tiene, por ejemplo, con los árboles antiguos? ¿Es más común en los árboles antiguos o en los árboles, en los bosques secundarios? ¿Mm? ¿Cuán sensible es a otros cambios? ¿Cuán dependientes del monito son las epífitas? Bueno, Tienen planes a futuro con esta especie? ¿Seguirla estudiando? sí, sí. Tenemos algunos planes, sí. A mí me gustaría seguir estudiando y ver, por ejemplo, cuál es su rol como dispersor de la bromelia que tenemos acá. Y, tenemos dudas de quiénes son los dispersores. Es una planta que da un frutito que no se lo comen otros pájaros. Acá no tenemos primates. Entonces, ahí hay un mundo para estudiar. Ok, Y yo creo que esta especie es bastante relevante. sí, definitivamente se ve que se pueden hacer muchos estudios eh, para esta especie. Tengo una pregunta, es ¿cómo es trepar los árboles con nieve? ¿Qué tal esa experiencia? Ay, Hola, es Iván. hermosamente preocupante. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Sí, sí. Hermosamente preocupante, porque se ve muy bonito, pero hace frío, la nieve empieza a tapar los senderos, a acumularse, a cubrir los caminos, entonces genera problemas, uno al caminar por la nieve se hunde, ya sin estas raquetas ya el tema es más complicado. Entonces, pero por suerte no tuvimos muchas nevadas suaves, pero es muy bonito y muy frío. Uno tiene que estarse moviendo todo el rato. Si te quedas un rato para hacer alguna observación, empieza el frío a sentirse. Así que sí. Pero no puedo negar que cuando hemos subido con nieve varias veces, pero la primera vez que estábamos colgando y se alargó la nevazón, nos quedamos como 10 minutos todos contemplando, simplemente contemplando, así disfrutando del paisaje. Y ya después cuando se largó a nevar con furia, empezó la preocupación. Y después por suerte paró, así que no pasó nada. Debe ser una experiencia muy interesante. Igual, pues nosotros acá en el trópico no tenemos, obviamente, ese tipo de eventos, pero debe ser muy interesante. Además, pues me parece muy eh, reconfortante poder tener ese tipo de experiencias también, porque al mismo tiempo que se trata de hacer ciencia, eh, claramente el ascenso al dosel es una actividad muy recreativa y te permite estar en un ambiente totalmente diferente. Entonces,
sería una de las experiencias que personalmente me gustaría vivir. Eh, Tenemos una pregunta que nos hace Valeria Singaretti, y dice que si han Oh, encontrado vale. diferencias Mm. entre, entre la diversidad del dosel dependiendo de la latitud. Entonces, como qué diferencias hay entre la biodiversidad que conoces del dosel entre Cabo de Hornos y Valdivia. ¿Es muy marcada la diferencia? Sí, sí. La diversidad cambia con la latitud. Efectivamente, se concentra en las tierras bajas, en la zona más costera, eh, al- alrededor de los 39, 40 grados, que es como cerca de Valdivia. Y hacia el sur va disminuyendo. Y particularmente en el Cabo de Hornos son muchas no vasculares. ¿M? También pasa lo mismo cuando uno sube en altura. En altura también va disminuyendo. Entonces, los patrones de diversidad se repiten en latitud y altitud. Y esto también nos pone ciertas preocupaciones en términos de conservación, porque, por lo menos acá en Chile, muchos de los bosques protegidos y de los parques nacionales están arriba de la cordillera, sobre los 600 metros. Y cada vez encontramos que las especies están en las tierras bajas, la diversidad está concentrada abajo. Entonces se pone desafíos para la conservación. ¿M? Ok. Y una última pregunta, para Iván, Sí. es, ¿cómo ves tú el tema a nivel de conservación? Pues mostrabas inicialmente algunos mapas en donde se muestra la pérdida de cobertura original a nivel forestal y de la pérdida de bosques. ¿Cómo crees tú que eso ha afectado la biodiversidad del dosel, más cuando nos cuentas que son esos árboles centenarios que tienen tantos años, los que contienen o tienen poseen la mayor biomasa y la mayor diversidad de especies en el dosel? Entonces, ¿cómo ves tú esos retos a nivel de poder conservar esos árboles y esas áreas de conservación para obviamente garantizar la biodiversidad del dosel también? Bueno, creo que hay que resaltar muchas cosas. Sobre todo la gente que trabaja en distintos ecosistemas tropicales, de alto andino, que estudia el dosel, ojalá pueda documentar todas las especies que encuentran, no solo las epífitas normales, las accidentales, todo. Porque una cosa que hemos encontrado es que la diversidad desde el suelo es mucho menor. Cuando uno hace un inventario en el suelo, hay muchas especies que no son registradas. En el manejo tradicional de los bosques, por lo menos acá en el sur, el manejo tradicional se ha enfocado en lo que se llama la ordenación forestal, que es como homogeneizar los bosques, homogeneizar la estructura, cosa de que en rodales que sean de 80, de 60, de 40 años, cosa que el pequeño o mediano propietario pueda hacer una corta selectiva e ir rotando. Y también dentro de los no son tan valorados porque hay uno que propone que el bosque antiguo no fija mucho carbono, que está en un equilibrio, y que los bosques jóvenes son los que están fijando carbono. Y eso ha sido presente, por ejemplo, en las políticas de la FAO. Hay muchos estudios que muestran más recientemente que no, que los bosques antiguos siguen fijando carbono y que los árboles antiguos son importantes. Nosotros, como otros investigadores, hemos encontrado que los árboles centenarios son estructuras importantísimas, que no son reemplazables. Y eso es muy importante porque los manejos muchas veces se enfocan en homogeneizar los bosques y eliminar estas estructuras antiguas que se piensa que son árboles decadentes. De hecho, la clasificación tradicional de un árbol centenario que ya tiene algunas ramas muertas es de un árbol decadente, aunque ya sabemos, hay unos estudios del hemisferio norte que muestra que los árboles crecen hasta una cierta altura y de ahí empieza una dinámica de copas. Sale una rama, se muere, sale otra, se remuere, y así se lleva 400 años el árbol entre que le salen ramas y se le mueren las ramas. Y que estas ramas muertas son elementos estructurales fundamentales, probablemente son nidos para las aves, son recursos para los insectos, son hábitat para las plantas.
Entonces, la conservación de los bosques antiguos, de esta estructura, es importante y es importante que se incorporen estos elementos en los manejos tradicionales, que no se consideren estas estructuras como irrelevantes, dada esta visión de que el bosque joven, el que está eh, fijando carbono o de mantener rodales coetáneos para un manejo sustentable. Nosotros no sabemos cómo funcionan los bosques, sabemos poco. O sea, tenemos algunas teorías, algunas ideas, pero siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Y además estos bosques son la referencia para saber si los planes de manejo son realmente sustentables o no. El bosque antiguo es el ecosistema de referencia y los árboles antiguos están todavía llenos de misterios. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Iván. Mm. Una última pregunta que nos llega por parte de Paul Peña. Nos pregunta si el tipo de corteza de los árboles influye en la diversidad y abundancia de epífitas. Eso es otra pregunta que todavía requiere más tiempo para responderse, porque probablemente influye. Sí influye porque hay corteza más ácida, hay árboles que se descascaran, que pierden la corteza, entonces están todo el rato perdiendo la corteza. Pero en todos los árboles, ya sea los que se descascaran, ya sean los que tienen cortezas ácidas o con elementos químicos, en todos los árboles que ya pasan los 200, 150, 200 años que hemos podido registrar, hay epífitas. Están las bromelias, por ejemplo. En los más jóvenes hay menos, o no hay. Pero cuando uno ve una mirtácea gigante, entonces lo que Hola Iván, te perdimos por un momento. sospechamos con el equipo es que hay un efecto edad importante. ¿Ok? ¿Ya? Hola, no, es que te hemos escuchado intermitente. Ah, ya. Voy a tratar de decirlo de nuevo más calmo. Y es que a pesar de la diferencia en corteza y en estructura, a pesar de que hay árboles que tengan corteza que se caigan, que se vayan descascarando, por decirlo así, por lo menos en el bosque chileno hemos encontrado que ya si tienen más de 200 años, todos tienen epífitas, las bromelias, himenofiláceas y otros. Entonces, es posible que haya un efecto de la corteza, sí, pero que también haya un efecto de la edad combinado, que quizás en los árboles más jóvenes se nota más el efecto corteza, pero ya los más antiguos quizás no tanto. Ok, perfecto. Pues Iván, muchísimas gracias. Realmente muy agradecidos por contarnos un poco tus experiencias. Es muy reconfortante poder conocer este tipo de iniciativas en diferentes países de Sudamérica. Nosotros, como bien lo nombrabas, pues estamos en el trópico, aquí en Colombia, digamos que la dinámica de los bosques es totalmente diferente, pero es muy interesante conocer un poco de cómo es la dinámica de la biodiversidad en el dosel de los bosques templados y siempre verdes en Chile. Yo hace unos años pude visitar la isla Mocha, como te comentaba, Ujú. y realmente son unos bosques costeros muy bonitos y con unos elementos de biodiversidad muy interesantes. Entonces, pues de antemano, agradecerte por tu tiempo, por compartir un poco con nosotros y con la audiencia los avances que se están haciendo al sur del continente. Como lo dije inicialmente, esta iniciativa de webinars buscan precisamente visibilizar este tipo de procesos y mostrar eh, este tipo de oportunidades de investigación, abrir un poco la mente de los investigadores en formación y de los profesionales que están estudiando en diferentes niveles, en diferentes grados. Entonces, pues es realmente muy interesante poder contar con este tipo de aportes como el que tú y tu laboratorio están desarrollando. Eh, Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la audiencia
a nuestro próximo webinar, que será el día miércoles 26 de agosto. Eh, Tendremos una charla muy interesante titulada Construyendo la primera base de datos de epífitas vasculares en el neotrópico. La dará la doctora Glenda Mendieta. La doctora Glenda nos compartirá un poco de su trabajo desde Alemania. Eh, y esta charla, teniendo en cuenta la diferencia horaria, la haremos a las 11 de la mañana el miércoles. Entonces, pues cordialmente invitados a todas las personas interesadas en seguir aprendiendo un poco del dosel y los amantes de las epífitas vasculares, cordialmente invitados. A ti, Iván, nuevamente muchas gracias. Espero que podamos seguir trabajando en red por conocer un poco más y aprender y desarrollar proyectos de investigación y conservación del dosel. Eh, Todos los países de Sudamérica siempre tenemos muchos vacíos de información y vacíos de capacitación, pero si trabajamos en red y en grupo, seguramente podremos lograr cosas muy interesantes. Así es. Sí. Ok, entonces que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí. Ok, Bueno, bye muchas bye, gracias, Felipe. cuídate. Estás también.